Una nueva controversia gira alrededor de la diplomacia mexicana cuando esta semana se conoció que había habido un voto del país a favor de una resolución sobre el patrimonio cultural de Jerusalén Oriental. El asunto desató una fuerte reacción de la comunidad judía, lo que llevó incluso al gobierno mexicano a cambiar su voto y a destituir a su representante allá en la UNESCO, donde se llevó a cabo esta votación sobre la resolución que le comento. ¿Qué es lo que está pasando en la diplomacia mexicana? Ha habido ya varios casos de asuntos polémicos y controvertidos, como el que hoy vamos a abordar sobre esta resolución y el voto de México en la UNESCO. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre esta historia, sobre este diferendo internacional, y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista sobre este tema o sobre cualquier otro, y enseguida comenzamos. Estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por acompañarnos. La diplomacia mexicana se ha visto envuelta en un extraño escándalo en la UNESCO por la polémica sobre el voto que emitió a favor de eliminar el vínculo de los judíos con el Muro de los Lamentos y la destitución de su representante por actuar unilateralmente en el proceso. La delegación mexicana votó el pasado 13 de octubre en favor de una resolución del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en el que se niega todo vínculo entre el monte del Templo de Jerusalén y el judaísmo, limitándose a considerarlo un lugar de culto musulmán. Ante la polémica que desató su postura, solicitó el pasado lunes que su voto fuera de abstención. La UNESCO rechazó ayer la solicitud de México de cambiar el voto. La resolución fue respaldada por 24 países, frente a 6 votos en contra y 28 abstenciones. El cambio del sentido del voto de México tampoco habría alterado la mayoría de la resolución en contra, pero el escándalo deja mal parada a la diplomacia mexicana. El voto de México generó una fuerte reacción de la comunidad judía y críticas a su exrepresentante de la UNESCO, Andrés Roemer. ¿Qué pasa con la diplomacia mexicana tras un nuevo escándalo internacional después de la controvertida visita de Donald Trump a México? Posiciones. 1. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el cambio del voto reitera el reconocimiento que el gobierno de México otorga al vínculo innegable del pueblo judío con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental, señaló el texto. Asimismo, informó sobre la destitución de Roemer por no haber informado diligentemente y con acuosidad del contexto en el que ocurrió el proceso de votación. 2. El presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, dijo sobre la resolución que la negación de la historia judía y cristiana en Jerusalén llevaría prácticamente a reescribir la Biblia misma. 3. Claudio Eppelman, director ejecutivo de la organización, argumentó que la aprobación de una iniciativa presentada por una de las partes de un conflicto de alta volatilidad, como lo es el de Medio Oriente, afecta a la delicada situación de calma que se vive en la región. 4. La comunidad judía de México condenó la resolución de la UNESCO sobre Jerusalén y lamentó el voto de México, pues dijo se trata de una resolución absurda y sin bases históricas, ya que la existencia del monte del templo se remonta a hace 3000 años, cuando el rey Salomón construyó el gran templo de Jerusalén justamente en ese lugar, más de 1500 años del nacimiento del Islam. Lamentamos que México haya sido uno de los 24 países que votó a favor de esta resolución de un total de 58, sumándose así a un grupo que hace prácticamente un revisionismo histórico del sitio sagrado para las 3 principales religiones monoteístas del mundo occidental, el judaísmo, el cristianismo y el islam, agregaron. Arrancamos con Opiniones Encontradas, viernes, se acaba la semana y viene el fin de semana, afortunadamente, pero hoy vamos a entrarle a un tema que seguramente le va a interesar, uno de los conflictos que estuvo sonando, una de las controversias alrededor de la diplomacia mexicana que estuvo sonando durante toda esta semana, y es la que tiene que ver con el voto favorable de México a una resolución en la UNESCO en la que se modificaba
o era relativa al patrimonio cultural del oriente de Jerusalén, en concreto sobre el monte del templo, que generó una fuerte reacción de la comunidad judía en América Latina, por supuesto también en México, al punto de que llevó a el gobierno mexicano a cambiar el sentido de su voto, aunque en la UNESCO se resisten, no quieren aceptar que eso pueda haberse producido, porque la votación ya ocurrió, después de la cual fue destituido el representante de México ante la UNESCO, Andrés Roemer. Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué está pasando, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, con la diplomacia mexicana? Este tipo de controversias, aunque no sean, digamos, asuntos letales, pero nos dejan mal parados. ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? No, mira, evidentemente este es un voto muy polémico en un tema que es extremadamente, si se puede decir, muchísimo más polémico, porque es un tema donde entran cuestiones no solo políticas, sino religiosas, sociales, y evidentemente complica mucho las cosas. Es un tema extraordinariamente complicado. Es un tema además en el que tanto, vamos a decir, en este caso los israelíes, las personas de religión judía, como las personas de religión musulmana, son literalmente, no tienen un punto medio, es nosotros y ellos, punto. Sí, estos son nuestros lugares santos, estos son para los demás. Y estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que es peor todavía, porque ya no es ni siquiera el reconocimiento de que sean lugares santos o no, sino que estás conmigo o estás contra mí. Los extremistas de los dos lados quieren rechazar la idea de que esos lugares sean santos también para otras religiones. Lo aceptan a regañadientes, pero en algunos casos, pero los extremistas no lo toleran. A pesar de que, Pepe, es interesante ver cómo fue el resultado. La mayor parte de los países que intervinieron en esa votación se abstuvo. La mayor parte, o se abstuvo por esa o razón, no fue. Fueron pocos votos a favor, y lo que pesó ahí realmente fue eso, la abstención. Es que, insisto, ahí hay una cuestión política y geopolítica. Esto es, tienes por un lado un bloque, el bloque de los países árabes, el bloque de los países musulmanes, movilizados, se puede decir, quizá por sus sectores más extremos, y tienes a Israel y a sus países, y a los países más vinculados a Israel, que de alguna manera están igualmente movilizados. Entonces la mayoría de los países preferirían no verse mezclado en ese berenjenal. Bueno, y así se reflejó, aquí tengo el dato, mira, la resolución fue respaldada por 24 países, frente a 6 votos en contra y 28 abstenciones. Fue comité, ¿no? Sí. Recuerdo. No me extraña, nadie quiere meterse en una pelea que no es la suya, en la que no tiene nada que ver. Meterse gratuitamente entre las patas de los caballos. Y tienen todo que perder, te enemistas con todo el bloque árabe o con gran parte del bloque árabe, o te enemistas con Israel, y como es el caso en algunos países, incluso México, con una parte de tu población. Tengo en la línea también al doctor David Sarkis, especialista en relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Doctor Sarkis, buenas tardes, ¿cómo está? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, un abrazo para ti, un saludo a Pepe Carreño, que tienes ahí contigo, y un saludo también para tu auditorio. Mira, te comento brevemente. Es cierto que la región, tú lo sabes, es una región volátil. Absolutamente. Pero este lugar del que hablamos, en donde converge el templo de Al-Aqsa de los musulmanes, que es una de las mezquitas sagradas de mayor importancia para ellos, y donde está el Muro de las Lamentaciones, que son los restos históricos que quedan del templo de Herodes, que fue destruido por los romanos en el año 70. Ha sido respetado, ha sido de alguna manera un lugar que las autoridades judías y las autoridades jordanas se han arreglado para administrar de manera que no cause un conflicto demasiado grave, ¿no? En el año 2000, cuando
inició la segunda intifada, bueno, el detonante fue una visita que hizo Ariel Sharon con una guardia personal de más de 200 soldados a la hora que estaban ahí los musulmanes en su rezo, ¿no? Entonces ha habido algunas provocaciones. ¿Por qué? La pregunta clave aquí es, José, ¿por qué se llevó este asunto a la UNESCO, al foro de UNESCO? Así es. Y el asunto es, bueno, porque ha habido algunos indicios de que los judíos ortodoxos han estado hablando de reconstruir el templo ahí, ¿no? Esa era un poco la preocupación. Y el espíritu de la resolución pues planteaba salvaguardar digamos tal como estaba la mezquita que está ahí, ¿no? Para que no fuera a generar esto un problema con el mundo árabe. Entonces no sé, quizá hay problemas en la redacción. Señalar Pepe Carreño, hay un problema que rebasa la cuestión estrictamente de la defensa de un monumento, y entras al terreno de la sensibilidad religiosa de los distintos grupos, y ahí te metes en un problema muy serio. Una de las críticas fuertes o de los reclamos que le hacen al gobierno mexicano, la comunidad judía, concretamente la comunidad judía de acá, de México, es que se había votado una iniciativa que había sido puesta a consideración por una de las partes en conflicto. Exacto. Y mira, además de esto, José, está la cuestión de que la comunidad judía señala que ellos han sido un socio comercial muy activo de México. Son el segundo inversionista más fuerte de inversión extranjera en el país, después de Estados Unidos. Y bueno, pues ellos tenían la expectativa de que México no se opusiera a lo que ellos consideran que es la interpretación adecuada de la resolución, y que tendría que ver con el reconocimiento a su derecho histórico, ¿no? Parece ser como que tal como se presentó la resolución estuviera negando ese derecho, pero te repito, es un poco porque ha habido indicios de hablar de la reconstrucción de su templo. Ahí lo que vendría a afectar a la mezquita que está localizada ahí. Bueno, entonces, para evitar ese problema, Ajá. UNESCO estaba tratando de reconocer ese edificio, la mezquita, como un monumento histórico que no se debería tocar, para evitar que en un momento dado el proyecto de reconstrucción de un templo afectar esa situación. Yo creo que fue un manejo muy torpe por parte de UNESCO, y más torpe aún de los que votaron sin entender el trasfondo del asunto. Mira, la relación de México con Israel ha sido una relación estable, equilibrada, en los casi medio siglo, después del problema que tuvimos en 1975, cuando el presidente Echeverría instruyó al canciller Rabasa para que México votara en contra de Israel en el conflicto aquel de la guerra que había por Yom Kippur desde el 73. A ver, hasta ahí, David, estamos entendiendo la parte, digamos, de la resolución en la UNESCO, pero ¿por qué Pepe Carreño llegó por qué el voto mexicano? ¿Cómo se explica después de, como dice David Sarkis, hay una relación con Israel de este tipo? Mira, yo te confieso que todavía, yo creo que nadie se lo puede explicar bien a bien. A ver, tenemos que explicar un poquito, vamos a regresar con los dos para tratar de abundar, porque no es la primera controversia de la diplomacia mexicana en los últimos tiempos. Estamos hablando de la polémica, la controversia que se ha alzado alrededor del voto de México en la UNESCO sobre una resolución sobre el patrimonio de Jerusalén de la parte oriental. Y estamos hablando con Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, y con el doctor David Sarkis del Tecnológico de
de Monterrey. Nos quedamos en tratar de explicar qué pasó ahí, por qué esta decisión. A Roemer, al representante de México en la UNESCO, lo destituyen diciendo es que comunicó su voto a los otros países y además reveló documentación. ¿Qué es eso, Pepe? Yo creo que suena a burocratez, para decir nos equivocaron nosotros por el archivo expiatorio de Roemer. Okay. Suena también a una especie de excusa para, otra vez, para apilar la culpa sobre Roemer. La realidad creo que va a ser un poco difícil conocerla a estas alturas del partido, pero la realidad es que probablemente a alguien en algún lugar se le ocurrió que la resolución era suficientemente clara, como la describió el doctor Kiss, como para votar en favor de ella sin provocar el desastre que provocó. El hecho de que Roemer, entiendo bien, salió de la sala en el momento del voto, etcétera, no ayudó tampoco, ¿no? Porque eso pudo haber también llevado un cambio en el sentido del voto. Es decir, son cosas que no pueden pasar en ninguna diplomacia seria. Claro. Que el señor Roemer no haya sido miembro de Servicio Exterior. Tampoco lo excluye de conocer las formas de los protocolos. Ni para eso tiene una de ayudantes que le dicen las cosas son así. Estoy con el doctor Sarkis. Doctor Sarkis, ¿cómo ves? ¿Cómo explicas eso? ¿Fue un chivo expiatorio Roemer? ¿Cómo explicar, digamos, esta falla de la diplomacia mexicana? Finalmente acaba siendo un chivo expiatorio, no hay duda, José. O sea, el asunto, digamos, la Cancillería tenía que haber estado enterada de que se iba a hacer una votación sobre el tema, tenía que haber tenido el texto y tenía que haber girado instrucciones sobre el particular para que nuestro representante ante la UNESCO emitiera su voto. En algún lugar de la cadena, como acaba de señalar Pepe, eso se tergiversó, alguien lo vio como un asunto de rutina, se está tratando de defender la mezquita, que es un lugar sagrado para los musulmanes, en contra de un intento de tirarla para reconstruir el templo. Y entonces, está bien. Y no se pusieron a medir las consecuencias. El Estado judío en este momento, el gobierno de Israel está molesto, señalando que la forma como quedó la resolución parece sugerir que ellos y los cristianos no tienen ningún derecho sobre ese que es un lugar sagrado para los tres religiones. Entonces eso complica terriblemente las cosas, porque yo estoy seguro que se puede hacer una lectura diferente de la resolución, en el sentido de, pedir que se mantenga la estabilidad que se ha tenido. Los judíos ortodoxos están diciendo en este momento, nosotros hemos sido prudentes en los últimos 50 años, no hemos exigido el derecho que tenemos de ir a rezar en ese lugar que es sagrado para nosotros, y el día que queramos plantar 1 millón de judíos ortodoxos ahí a reclamar ese derecho, a ver qué musulmán pasa. O sea que ustedes dirían, no sé si coinciden en esto, que de cara a la diplomacia mexicana esto es un asunto de una cadena de errores mezclada con burocratismo y falta de oficio. ¿Eso sería un poco la explicación del desaguisado? Yo creo que en gran medida sí. Y evidentemente un desconocimiento de la delicada situación geopolítica que guarda la región. Eso es lo que más me preocupa, Pepe Carreño, si coincides. Mira, perdóname, sí, eso me preocupa porque en este punto sí no estoy de acuerdo. En esta última frase, porque la Cancillería mexicana conoce muy bien la región, ha estado muy encima del tema, y sobre todo después del voto del 75, en el que el canciller que se mencionó antes, y en el que literalmente el voto equiparaba a sionismo con racismo, y que armó un desastre y armó un escándalo impresionante. Es decir, a partir de ese momento ha habido un cuidado extremo en la relación con Israel. Es decir, más aún, algunos de los más distinguidos diplomáticos mexicanos de los tiempos recientes y actuales son de origen israelita y conocen muy bien el tema. Pero entonces, comenzando por Roemer, que es judío también, ¿no? Pero, es decir, entonces no puedo atribuirlo a desconocimiento. Descuido sí, absolutamente. Desconocimiento no. El problema, doctor Sarkis, es que no es la primera vez, venimos arrastrando, digamos, que
algunas polémicas fuertes. Estoy pensando en la visita de Trump hace unas semanas. ¿Cómo ves qué está pasando con la diplomacia mexicana? Pues sí, mira, yo estoy de acuerdo, no es un desconocimiento del asunto, no es lo que quise decir. Quise decir una falta de sensibilidad respecto de lo delicado que es la situación geopolítica. No se leyó con detenimiento el alcance que podía tener el resultado de la resolución y seguramente se votó de una manera ligera, que está obligando a tratar de recular en un momento donde una semana después te dicen, pues lo siento, la reunión ya se acabó, no puedes cambiar el voto. Así es. Efectivamente, mira, en descargo del trabajo que hace la Cancillería, habría que señalar, por ejemplo, en el caso de la visita de Trump, que no es responsabilidad enteramente de ellos porque fue el secretario de Hacienda el que se encargó de hecho lo sacaron a de ellos, esa propuesta, sí. Y de hecho a la Cancillería la ignoraron en el proceso, hasta donde sabemos, de tal suerte que tampoco sería justo echarle toda la culpa a la Cancillería, ¿no? O sea, y en este caso, evidentemente, en la línea de mando hubo un teléfono descompuesto y alguien recibió mal las instrucciones o las interpretó de manera inadecuada. Yo estoy de acuerdo en que el personal de la Cancillería es digamos, sobre todo la gente de carrera en el servicio exterior, es gente muy bien preparada, muy bien informada, y si se les hubiera pedido una opinión oportunamente, seguramente lo habrían contemplado con mucho mayor detenimiento y cuidado. O sea, Pepe Carreño, informada pero con poca sensibilidad o con bastante descontrol. Vamos a ver, es que yo creo que aquí le estamos dando vuelta a algo que tenemos que ver, que con frecuencia la política exterior mexicana tiene dos cabezas. Una, vamos a decir, la profesional, la que se hace a partir de la Cancillería, que se hace a partir de, ahora sí que de reportes de estudio y de toma de decisiones, de toma de decisiones en conjunto, etcétera, la parte profesional. Y otra, digamos, la parte profesional, y otra que sale mucho de otras partes del gobierno mexicano, en la cual es más así como pues improvisada. Esto es el caso Trump que tú mencionabas, pues es un ejemplo, no es decir, a alguien de suficiente nivel en el gabinete se le ocurrió que sería buena idea hacerlo, lo llevó a cabo, lo desarrolló y de repente la Cancillería... Y aquí al revés, despreciaron un poco a la Cancillería. Voy a tener que hacer una pausa, pero antes quiero agradecerle que haya estado con nosotros al doctor Sarkis, como siempre, un placer haberte tenido aquí en el programa, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, estoy a tus órdenes, un abrazo y un saludo enorme para el auditorio. Estamos hablando de esta polémica resolución de la UNESCO sobre el patrimonio cultural de la zona oriental de Jerusalén, esta polémica que se ha armado. Estamos hablando con Pepe Carreño y tengo en la línea también ahora a Jacobo Dayan, especialista en asuntos de derechos humanos, y antes de ir con Jacobo, ponía sobre la mesa el problema, digamos que parte de las dinámicas que hoy se han instalado en relación con la diplomacia mexicana es que esas dos cabezas a veces generan distintas señales, la presidencia y las relaciones exteriores. Bueno, es que la presidencia con frecuencia tiene políticas propias o asume posiciones propias y que son de acuerdo con temas políticos de momento o con conveniencias políticas de momento. Insisto, el caso Videgaray creo que es muy claro en ese sentido, sí. Pero no sería el único. Tal vez nunca han sido, en otras ocasiones no ha sido tan violentos, tan fuertes, tan polémicos. Pero ahí están ahí está el cruce de señales que muchas veces pero también es un problema de todas las políticas exteriores del mundo, también hay que decirlo. Ya en la época en que toda la relación internacional se manejaba a través de un solo conducto, pasó hace mucho tiempo, para bien o para mal. Esto es tienes ahora el secretario de Economía, por poner un nombre, o el secretario de Finanzas, o el secretario de Defensa, o el secretario de Salud, puede comunicarse con sus contrapartes simplemente tomando el teléfono o recibir simplemente llamadas telefónicas. No tiene que pasar ya por la Cancillería. Sí, déjame ir con Jacobo Dayan. Jacobo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Cómo ves esto? ¿Te parece que se está exagerando? ¿Es un error? ¿Es una omisión, falta de oficio? ¿Qué opinas?
Bueno, habría que hacer dos lecturas. Una es la participación mexicana dentro de esta votación y otra es un análisis sobre la resolución misma. Así es. La resolución habla sobre 3 sitios en la región: sobre Gaza, sobre Hebrón y sobre Jerusalén Oriental. En 2 lugares la resolución, cuando habla de Hebrón y cuando habla de Jerusalén Oriental, reconoce explícitamente la importancia y el vínculo para las 3 religiones monoteístas. Primer punto de análisis: esa discusión que se armó diciendo que se negaba el vínculo histórico del judaísmo y el cristianismo sobre Jerusalén es falso. Esto surge a partir de una declaración del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quien dice que la resolución niega este vínculo. La resolución, tanto en Hebrón como en Jerusalén Oriental, habla de la importancia de las 3 religiones. ¿Ahí está incluido el Monte del Templo? A ver, ahí voy poco a poco. Si no, ¿cómo explicaríamos la abstención de los votos de los países europeos? Si la resolución hubiera negado el vínculo con el cristianismo, por ejemplo, seguramente los países europeos hubieran opuesto. Saltado, sí. Y lo que hicieron fue abstenerse. En la sección de la resolución que habla de Jerusalén hay un problema que no es menor. Sin que niegue el vínculo, al referirse particularmente a la explanada de las mezquitas, omite el nombre que se le da en la tradición hebrea, el Monte del Templo. Cuando habla en Hebrón, sí da las 2 nomenclaturas, la nomenclatura del Islam y la nomenclatura judía. Es decir, hay una omisión que en este caso es evidente por quien emite la resolución, quien propone la resolución en la mesa, que no es una omisión accidental. Hay una intención de hacer una lectura parcial sobre la historia, pero no niega el vínculo. La resolución, el que la quiera leer, ahí está disponible, hace referencia clara a la relación y el vínculo estrecho entre estos 2 lugares y las 3 religiones. Ese es el primer punto. Ahora, esta omisión sería suficiente como para no votarla a favor. Así es. Para sugerir que se agregara esto o votar una abstención. Ahora, la resolución habla, la condena en la resolución es sobre la protección del patrimonio en territorios ocupados por Israel. Es decir, el fondo de la resolución es la brutal y criminal ocupación israelí. Ese es el centro de la discusión. Ahora, esto se armó en medios de tal magnitud como si la UNESCO, y hay que entender, quien emite la resolución es el Executive Board de la UNESCO, no es el equipo técnico de la UNESCO, sino los países con agendas políticas emiten esta resolución. Pues entonces coincides con Carreño, que está aquí conmigo en la mesa, que es un asunto que tiene un trasfondo político y religioso más allá, digamos, de lo evidente de la resolución. Por supuesto que el trasfondo es un trasfondo político abordado desde una vía diplomática, que en este caso es UNESCO por la protección del patrimonio. Ahora, resoluciones de estas hay todos los días, o sea, el escándalo que se armó es desmedido. Evidentemente en nuestro país se da un grado adicional por el sentido del voto y después por las contradicciones, primero del embajador de Roemer, que filtró, el documento está filtrado, no sé si por Roemer, no sé por quién, que fue de Cancillería a Roemer diciendo el sentido del voto, y después Roemer diciendo que el voto no era de él, sino de México, y que él no estaba de acuerdo con el voto. Bueno, en esa chamba, si uno le echa la culpa a su jefe, pues lo van a correr. Sí, no, es un asunto bastante espinoso. Pepe Carreño. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que la explicación de Dayan es absolutamente clara respecto a las implicaciones y las posibilidades. Insisto, esto es al margen de todo, pues evidentemente la filtración que hace Roemer es un intento de defenderse y de justificarse, si no ya para salvar su trabajo, por lo menos para justificarse ante su propia comunidad. Ante su propia comunidad, porque Roemer es judío, Jacobo. Sí, y hubo una brutal crítica hacia él, y bueno, pues uno si chambea en cualquier puesto de gobierno, pues uno obedece una línea. Es el representante de, no uno mismo, así es. Sí, pero creo que es importante recalcar que el objetivo de la resolución era hablar de la ocupación, y en vez de hablar de la ocupación se está hablando de cosas que la resolución no dice. La resolución no niega el vínculo.
No, lo que está en todo caso es poniendo un coto, o digamos, poniendo un límite a la ocupación, en el sentido de que no puede tocar ciertas áreas. Pues es una Lo que denuncia. está pidiendo la resolución es regresar al statu quo que Israel mismo firmó con Jordania sobre esa zona de Jerusalén en 2000. Y Israel está tomando decisiones sobre patrimonio cultural en un territorio que no le corresponde. Es decir, saca digamos, de la soberanía del ocupante un patrimonio cultural que no es de ellos. Así es, en ningún lado habla de la reconstrucción del tercer templo, ¿eh? Estos son lecturas de grupos ultraortodoxos que están más cerca de sustancias psicotrópicas que de la realidad. Pero la resolución sí habla de otros sitios en Jerusalén del Este que están en riesgo, patrimonio cultural islámico, están en riesgo por la ocupación. O sea que incluso puede haber, dice sustancias psicotrópicas de allá, pero puede haber hasta dolo. Yo creo que... Dolo en las declaraciones. Mira, en las declaraciones de Netanyahu evidentemente hay una lectura política de la resolución. Totalmente, mira, tienes que pensar, tienes que ver cuál es en ese sentido la política de Israel. No me refiero de Israel como país, sino la política del actual gobierno israelí en ese sentido, que es evidentemente muy dura. Reclamo total de los territorios ocupados. De todos los territorios. Para ellos, para esa interpretación, no es necesariamente anímica o inímica el sentido de la resolución, ¿no? Es decir, va de acuerdo en alguna medida va de acuerdo con sus intereses, porque también a ellos les conviene provocar esa polémica y provocar una respuesta por parte de la opinión pública internacional, especialmente la de origen judío. No, y poner el reflector sobre una resolución que sí, en efecto, los podría ser, Jacobo, esta resolución un antecedente para futuras acciones contra la ocupación israelí en los territorios. Pues mira, 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Pepe. Evidentemente en derecho internacional Israel no tiene derecho sobre esos territorios ocupados. Sin embargo, el gobierno actual tiene una lectura distinta o una intención distinta. Ahora, si esto puede ser el pie para futuras, pues el mundo no discutió lo que ocurrió el domingo pasado, que fue una reunión mucho más importante para hablar de la ocupación, no en la UNESCO, sino en el Consejo de Seguridad. No hay instancia mayor en Naciones Unidas para hablar de temas políticos, y en el Consejo de Seguridad, tanto Rusia como Estados Unidos condenaron la ocupación. Organizaciones de sociedad civil israelí que han estado documentando abusos en territorios ocupados tuvieron voz en la reunión, y de eso tampoco se está hablando. Es decir, la atención se desvió a tal grado para discutir si sí o si no esta resolución, que tiene un peso mucho menor que una discusión en el Consejo de Seguridad. Pues te agradezco muchísimo, Jacobo, que hayas entrado con nosotros para esclarecer los puntos sobre esta controversia alrededor de, por supuesto, la resolución, pero también de la diplomacia mexicana. Muchas gracias, te mando un abrazo. Abrazo a los dos y gracias por la llamada. Pepe Carreño, gracias como siempre, un placer, director de Global de Excelsior. Y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.